Capítulo 28. Todo lo que sucedió el día siguiente fue interesante y novedoso para Lizzie. Ella estaba feliz de ver a su hermana, cuyo aspecto había hecho que se desvanecieran sus temores respecto de su ánimo y su salud. Además de que la perspectiva del futuro viaje por el norte del país era una fuente inagotable de ensoñaciones. Cuando dejaron la carretera principal para tomar el camino de Hunsford, las miradas buscaban las señas de la abadía, y todos esperaban tenerla pronto a la vista. Por uno de los lados, el terreno era acotado por la valla de Rosings Park, y Lizzie sonreía al recordar cuántas cosas había oído de sus habitantes. Finalmente, a lo lejos, se divisaba la abadía. El jardín se extendía hasta el camino y se veía la casa, el seto de laurel y la verde empalizada. Por fin habían llegado. Collins y Charlotte aparecieron a la puerta, respondiendo a los saludos y sonrisas de los viajeros. El carruaje se detuvo en un recodo de la estrecha alameda que se encontraba frente a la casa. Al descender del coche, todos se dedicaron mutuamente expresiones de alegría por volverse a ver. El señor Collins se mostró particularmente satisfecho de ver a Lizzie, y ella se sintió feliz de estar ahí. Desde el primer contacto se dio cuenta de que los modales de su primo no habían cambiado con el matrimonio. Su ceremoniosa cortesía era la de siempre, y como era de esperarse, él la entretuvo unos instantes ante la puerta, para que le diera toda clase de pormenores acerca de la familia. Entraron a la casa y pudieron apreciar la limpieza que reinaba en ella. Cuando se instalaron en el salón, Collins les reiteró la bienvenida con su estilo de ostentosa formalidad, repitiendo punto por punto los ofrecimientos que su mujer les había hecho al servirles un refrigerio en el comedor. Lizzie no estaba preparada para escuchar tales galazas, y sintió que su primo, al destacar las dimensiones de la estancia y el aspecto del mobiliario, estaba echándole en la cara lo que había perdido al rechazarlo. Ciertamente, todo parecía limpio y cómodo, pero ella no pudo complacerlo con expresiones de arrepentimiento. Más bien, estaba admirada de que su amiga pudiera mostrarse tan satisfecha de su vida con semejante compañero. Cuando Collins decía algo de lo que su mujer debiera mostrarse avergonzada, lo que sucedía con mucha frecuencia, Lizzie, sin poder evitarlo, miraba de soslayo a Charlotte. En un par de ocasiones pudo advertir en ella un débil sonrojo, pero también se dio cuenta de que ella en realidad no prestaba la mínima atención a lo que decía su marido, lo que era una muestra de cordura. Permanecieron en el salón todo el tiempo que fue necesario para admirar uno a uno los muebles, desde el armario hasta la rejilla de la chimenea, además de relatar todo lo ocurrido en el viaje desde Londres. Después de Collins, los invitó a dar una vuelta por el jardín, de cuyo cuidado se encargaba él personalmente. Trabajar en el jardín era uno de sus mayores placeres, y Lizzie se sintió admirada al escuchar cómo su amiga ponderaba con toda naturalidad las ventajas del ejercicio al aire libre, y animaba a su marido a hacerlo más seguido. Más tarde, él los fue guiando por las sendas y encrucijadas, concediéndoles apenas algún momento para permitirles expresar las alabanzas de rigor. Así fue mostrándoles los lugares que a su juicio eran más interesantes, de manera más prolija de lo que en realidad se merecían. Él describía los terrenos y sabía de memoria el número de árboles que había, incluso en los lugares más distantes. Estaba convencido de que todo lo que abarcaba la vista, la campiña y el reino en general no era nada comparados con Rosings, que se encontraba en un claro de la arboleda que rodeaba el parque. Rosings era un edificio moderno y muy hermoso, que se alzaba sobre una planicie no muy elevada. Desde su jardín, Collins pretendía llevarlos a recorrer sus dos prados, pero las señoras no portaban el tipo de calzado adecuado, por lo que prefirieron no hacer esa caminata. Mientras Sir William lo acompañaba, Charlotte invitó a su hermana y a Lizzie a la casa, visiblemente satisfecha de poder mostrárselas sin la intervención de su marido. La casa era más bien pequeña, pero la disposición era agradable,
y todo estaba arreglado con limpieza y propiedad, lo que mereció las sinceras alabanzas de Lizzie hacia su amiga. Todo hubiera resultado más cómodo sin la presencia de Collins, y por la actitud de Charlotte. Lizzie dedujo que ella había aprendido a olvidarse de él y disfrutar de su espacio. Se les había comunicado que Lady Catherine seguía en el campo, pero durante la cena se volvió a hablar de ella, y Collins dijo: «Mi querida Lizzie, tú tendrás el honor de ver a Lady Catherine de Bourgh el domingo próximo en la iglesia, y te aseguro que te parecerá una persona muy agradable, llena de afabilidad y muy condescendiente. No dudo que serás honrada con alguna observación suya cuando termine el servicio religioso. Es casi seguro que te invitará, junto con mi hermana Mary, a visitarla durante su estancia aquí». Su actitud hacia mi querida Charlotte es absolutamente encantadora. Nosotros comemos en Rosings 2 veces por semana y nunca permite que regresemos a pie, sino que disponemos uno de los varios carruajes que tiene para nuestro gusto. «Es verdad que Lady Catherine es una mujer respetable y afectuosa», intervino Charlotte, «y una vecina muy atenta». «Así es, querida, así mismo opino yo. Cualquier elogio es poco para ella». El resto de la velada se empleó principalmente en hablar del condado de Hereford y en repetir lo que ya se había dicho en las cartas. Y cuando terminó, Lizzie, en la soledad de su habitación, reflexionó sobre el grado de satisfacción de Charlotte y la paciencia que demostraba con su marido, siendo capaz de sacar partido de él. Pensó también en cómo pasarían los días de su estancia, en qué se podría ocupar el tiempo, en las molestas interrupciones de Collins y en la experiencia que significaría el trato con los Rosings. Todo quedó configurado en el escenario de su imaginación. Hacia la mitad del día siguiente, cuando estaba en su cuarto dispuesto a salir de paseo, se produjo una confusión en la casa a causa de un ruido que se produjo en la parte de abajo. Entonces Lizzie advirtió que alguien subía por la escalera a toda prisa y la llamaba en voz alta. Abrió la puerta y se encontró con Mary, quien estaba sin aliento y visiblemente agitada. «Oh, mi querida Lizzie, date prisa y va al comedor, porque hay algo que ver ahí. No puedo decirte qué es, apresúrate y baja cuanto antes». En vano intentó Lizzie que se le diera más información, pues Mary salió corriendo hacia el comedor, y ella en su seguimiento. Ya en el comedor se acercaron a las ventanas que daban al camino para ver el motivo de tanto alboroto. Lizzie miró que un coche se había detenido ante la puerta del jardín, y en él se encontraban 2 damas. «¿Y eso es todo?», exclamó Lizzie. «Yo esperaba que por lo menos algunos lechoncillos hubieran entrado al jardín, pero solamente Lady Catherine y su hija». «Oh, querida», repuso Mary muy extrañada por la equivocación, «no se trata de Lady Catherine. La anciana es la señora Jenkinson, quien vive con ellas. La otra es la señorita de Bourgh. Fíjate en ella, parece una niña. ¿Quién se hubiera podido imaginar que era tan delgada y pequeña?» «Es de poca consideración tener a Charlotte afuera con este viento. ¿Por qué no entra?» «Charlotte me ha dicho que ella nunca lo hace. El que la señorita de Bourgh se digne entrar es un gran favor». «Me gusta su aspecto», dijo Lizzie, quien tenía otros pensamientos en la mente. «Parece enferma y de mal talante. Sería una esposa muy adecuada para él». Collins y su esposa conversaban con las mujeres y Sir William. Para gran regocijo de Lisa, se encontraba lejos, en el camino, observando la escena con una actitud muy solemne, y solamente se inclinaba cuando la señorita de Bourgh se dignaba a mirarlo. Por fin llegó a su fin aquella conversación. Las señoras siguieron su camino, y los demás entraron a la casa. Apenas ellas se hubieran marchado, Collins comenzó a felicitarlas por su suerte. Charlotte intervino a continuación para comunicarle que todos estaban invitados a comer al día siguiente en Rosings.